Victoria de Sintonio visita nuestra mesa de trabajo. Ella es integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y es parte de los 4 consejeros sobre los cuales hay un planteamiento de juicio político impulsado por los asambleístas Yanine Cruz y Raúl Tello, adicional al pedido que ha sido formulado por Fabricio Villamar específicamente contra el presidente del Consejo, José Carlos Tuárez. Vamos de alguna manera a hacer un análisis sobre si la decisión adoptada ayer implica una modificación del escenario sobre el cual se podría dar paso a ese juicio político. ¿Cómo le va, consejera? Bienvenida, buenos días. Bienvenida, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Tenía hace algunas semanas que no hacía medios de comunicación, pero creo que este es un momento importante. Me había dedicado a hacer específicamente territorios en el país, porque para eso nos eligieron, para poder trabajar con la ciudadanía, no para estar defendiéndonos de ciertos intereses políticos. Cuidado, le acusan de ser proselitismo, ¿eh? Es que eso es lo más lamentable. Al elegirnos como representantes del pueblo, porque a mí inclusive no me gusta este término de ser representantes, creo que hay que hacer un canal directo entre la ciudadanía y el Estado, desde esta institucionalidad. Ahora se ve mal que podamos sentirnos o apegados a las cosas que pasan con la ciudadanía. ¿Qué está pasando dentro de los territorios? Existe gente desempleada, no tenemos trabajadores en el Ministerio de Salud, no existen abatizadores. En el tema en educación cada vez es más precario el asunto. Los taxistas están saliendo a paralizar el país. ¿Qué está pasando con todos estos sectores que no tienen voz, que simplemente no se les ha querido permitir? Los asambleístas están planteando que es proselitismo político, pero ¿por qué ellos no bajan a los territorios de los que fueron elegidos? Inclusive lo tienen hasta más fácil, porque ellos tienen que trabajar en lo local. A nosotros nos toca trabajar en lo nacional, porque son gente que no tiene voz. Nosotros planteamos la semana anterior, evidentemente, nuestra extrañeza por esta causal, porque, a ver, ¿qué se entiende por proselitismo? Pero bueno, eso es parte, digamos, de una de las causales por las cuales se los pretende enjuiciar políticamente a ustedes. Quiero empezar por lo de ayer. La decisión de ayer implica echarse para atrás, reconsiderar la resolución de la semana anterior, acatar las medidas cautelares. Quisiera entender bien qué fue lo que resolvieron ayer, Victoria. Ya. A ver, creo que hay que empezar porque ¿qué pasó ese 10 de julio? El 10 de julio el Consejo de Participación Ciudadana en su pleno intenta revisar esta parte administrativa. ¿Y por qué la parte administrativa? Hemos encontrado a un Consejo de Participación Ciudadana sin una verdadera entrega de consejo. El transitorio no nos hizo la entrega oficial de la documentación, de los procesos, de toda la información que tenía el Consejo. Sin embargo, cuando llegamos al Consejo, hacemos un recorrido para conocer a los servidores públicos que existen y las servidoras públicas que trabajan en este Consejo, nos encontramos con un Consejo lleno de cajas. Lleno de cajas porque recién se habían cambiado, porque la Secretaría General no había asumido, porque el transitorio había dicho que esas cajas se queden ahí. Pero esas cajas tenían información, tenían documentos. Tú abres documentos, las cajas y eran cajas de procesos de concursos para nombramientos de autoridades de control. Cajas que no tenían expedientes que no tenían foliatura, no tenían custodia, no tenían responsabilidad. Esa es la parte que se quiere revisar. Las cajas o los concursos están realmente completos. Y les digo, ¿por qué pasa esto? Ayer tuvimos un ejemplo claro en el Consejo, en el Pleno del Consejo. Tuvimos una denuncia de un grupo de organizaciones sociales en el que se indicaba que en el Consejo Transitorio, de golpe y plumazo, ni siquiera el Pleno, sino el secretario de este Consejo Transitorio archivó más de 500 denuncias que habían ingresado en el Consejo. Eso hay que conocerlo. Si nos impiden revisar qué pasó con estas cosas, ¿cómo le podemos dar respuesta a la ciudadanía? La ciudadanía tiene que conocer, esto es un espacio de transparencia. El Consejo de Participación Ciudadana tiene que fomentar la participación ciudadana, tiene que luchar contra la corrupción. A ver, pero eso no fue lo que plantearon ustedes la semana anterior, porque, a ver, uno pensaría que sí, ustedes tienen razón en que este tipo de cosas hay que revisarlas, pero la semana anterior lo que plantean es integrar una comisión para revisar el proceso de integración de la Corte Constitucional. Administrativo, que quede bastante claro el Consejo. Eso decía la resolución, Victoria. Totalmente. Decía la palabra administrativo. Administrativo. Nosotros no estamos queriendo ir sobre una sentencia como se nos está indicando en este momento, y es por eso que en relación a pedir una revisión administrativa, porque así lo faculta la Constitución dentro de nuestras competencias ordinarias y además el Código Orgánico de Administración, es
que lo solicitamos, pero adicionalmente ayer solicitamos también que se retire la moción porque no vamos a ir en contra de ninguna sentencia, no vamos a ir en contra de la Constitución ni de la ley y tenemos medidas cautelares que hay que acatar. O sea, no podemos, nosotros no somos un consejo de participación transitorio que se creía que además era constituyente porque ni siquiera daba resoluciones sino mandatos, claro, sino que somos gente elegida por el pueblo y hay que acatar la norma y la Constitución. O sea, no podemos irnos en contra de estas cosas. Yo le quiero plantear una pregunta más política, consejera, y es detrás de todo esto que está ocurriendo, detrás de esta guerra, de este fuego cruzado que hay entre Asamblea y Consejo de Participación y otros organismos también que no tienen nada que ver con los poderes del Estado, pero que están inmiscuidos en esta pelea, hay un objetivo que es el bajarse a esta mayoría del Consejo de Participación. ¿Por qué? A ver, yo creo que aquí hay que hacer un análisis más profundo porque ¿qué pasa con estos 4 consejeros a los que nos llaman los consejeros de la mayoría? Creo que el Consejo de Participación tiene 7 consejeros, pero estos consejeros a los que se nos llama la mayoría no somos los notables, pues. No somos los de los apellidos de la aristocracia de este país, pero adicionalmente a eso, no respondemos a ningún partido político, porque no estamos enmarcados en ninguna agenda de un partido político. Es impresionante cómo el día 9 de julio, la ministra Romo nos advierte políticamente y el día siguiente desfilando un sinnúmero de asambleístas por la Fiscalía. Demandándoles penalmente, presentando juicios políticos. Entonces, y esto no es de ahora, o sea, quiero que la ciudadanía esté bastante claro, porque cuando nosotros estábamos en un proceso de campaña, que no se podía hacer campaña, hablábamos sobre los despidos masivos, hablábamos sobre que la Asamblea o que se le pregunte al pueblo qué pasa con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, hablábamos de un sinnúmero de cosas del sector social, pero como a ellas no les gustaba, ni siquiera nos dejaban posesionar. Recordemos que la posesión tenía que haber sido el 13 de mayo, el 14 de mayo. Un mes después nos posesionan intentando descalificarnos y descalificarnos a los mismos. O sea, esta es la misma jugada de no querer dejar posesionarnos y que ahora que estamos posesionados están buscando un pretexto para qué. Porque no cumplimos las agendas que tienen ellos, porque sí les estamos haciendo ruido. ¿Qué pasa con el despido masivo? Pero las sesiones no han sido regulares, Victoria. Es decir, creo que, corrígeme si estoy equivocado, no sé si ya tomaron decisiones concretas respecto de la designación de secretarios, por ejemplo, del Consejo. Eso ya está tomado, había algún inconveniente ahí, porque claro, en atención y en atender a todos estos consejeros, no solo los de mayoría, sino de la minoría, se solicitaban que se creen y que se presenten dentro de las carpetas, no solamente en talento humano, que se mantengan los respaldos, sino que querían tener, creo que así eran un poquito más felices, tener carpetas de carpetas para revisar en el pleno. Entonces, lo que se hizo es sacar copias, certificar copias. Pero ese tema ya está resuelto, están designados los secretarios, el secretario técnico de lucha contra la corrupción, el secretario general del Consejo, están designados ya. El secretario general y el de Participación Ciudadana ya están designados. ¿Y qué secretario falta? ¿O ya están todos? Están todas las autoridades nombradas. ¿Y ya tienen plan de trabajo o no? Eso es nosotros hemos estado trabajando a pesar de que lo que no se dice dentro de los medios de comunicación es que este gobierno hasta el día de hoy nos aprueba el presupuesto. Hay gente que está sin cobrar sueldos todavía. Así es. Tenemos gente de contrato ocasional que no ha cobrado el sueldo. Se supone que si yo entro como consejera, la partida presupuestaria está, porque había antes un consejero. Si hoy existe un asesor, antes había existido un asesor, debe existir la partida presupuestaria para el asesor. Pero sin embargo estas partidas no han sido asignadas, porque el Ministerio de Finanzas hasta el día de hoy ha pasado más de un mes y no nos ha entregado el dinero. O sea, la forma de asfixiarle al Consejo no es solo política. No solo con eso, sino que ya han empezado a llegar amenazas de Contraloría de querer decir que no estamos cumpliendo los actos administrativos porque se han enrolado a personas, pero sin embargo no se les ha podido pagar ni siquiera el tema del IES y tampoco el tema de los sueldos. O sea, gente que está impaga a pesar de haber hecho el proceso administrativo que corresponde para que Finanzas nos entregue la plata. Sin embargo, hemos estado bajando territorios, a pesar de que existen funcionarios que no tienen sueldo, pero que sin embargo creen en la institucionalidad del país, porque saben que la participación ciudadana es el único camino que nos va a llevar a poder construir una verdadera política pública. Hay procesos políticos, yo le preguntaba hace un momento su opinión con respecto de la política en torno del Consejo de Participación y los discursos que se están, digamos, elaborando y los relatos que
que se han planteado, ¿no?, en contra de esta mayoría de consejeros. Hay ya juicios políticos calificados en el Pleno. Hoy la Comisión de Fiscalización va a abocar conocimiento de estos procesos. ¿Hay razones como para, por ejemplo, en su caso, llevarla a un juicio político? ¿O qué opina usted de este intento de la Asamblea de enjuiciarlos políticamente a ustedes y destituirlos a los 4 consejeros? O sea, yo creo que más allá de que existan razones o no, a mí lo que me preocupa es que no exista un debido proceso y que todo ya esté armado y orquestado, porque la decisión política ya está tomada. O sea, salen primero a indicar que hemos cometido un delito y luego de decir, no, es que solamente por la intencionalidad de... Se retrotraen los actos por una medida cautelar, pero la intención se mantiene. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando nosotros hablamos de que el país necesita seguridad jurídica, también necesita un debido proceso. Entonces, ya las declaraciones de ciertos asambleístas han indicado que necesitan que esto ya se haga pronto. Están corriendo porque se les viene la vacancia judicial. Legislativa. Perdón, el receso legislativo. Claro. Gracias por la corrección. Están diciendo de que solamente con las meras intenciones se va a juzgar. Entonces yo lo que intento no creer es que ya se tiene la resolución en el Pleno y solamente lo que están esperando es hacer el show para poder decir salir. Así es. Pero usted, por ejemplo, a ver, está claro que el proceso va a comenzar más allá de la decisión que se adoptó ayer en el Consejo de Participación Ciudadana. Hoy sesiona la Comisión de Fiscalización, seguramente aprobarán el cronograma y ustedes van a ser convocados a presentar sus pruebas de descargo. ¿Usted va a ir? Claro que voy a ir, lo que me preocupa es que el debido... Totalmente de acuerdo, aquí nadie le tiene miedo a ningún proceso judicial, lo hemos dicho de forma clara, y es por eso que empiezan a cambiar los mecanismos, porque ¿qué era lo que se decía al inicio? Eliminar a un Consejo de Participación Ciudadana mediante una consulta popular. Cuando se dieron cuenta que el cálculo no les funcionaba y cuando les dijimos, vamos, debatamos y que la ciudadanía lo decida. Nosotros no le tenemos miedo a la voluntad popular porque de ella venimos. Como ven que no les alcanza ese cálculo político, entonces dicen, perfecto, entonces vamos a la enmienda de quitar las competencias. Hay algo que todavía no me queda claro, Victoria. Lo de ayer fue... ¿echarse para atrás o acatar las medidas cautelares? Acatar las medidas cautelares. No se han echado para atrás, no reconsideraron la decisión de la semana anterior. Hemos quitado la moción para poder acatar esa medida cautelar. El camino, digamos, no era reconsiderar la decisión de la semana anterior, digo, por práctica jurídica, parlamentaria, no sé, retirar la moción, digamos, reconsiderar la moción de la semana anterior. O sea, es que no fue difícil retirar la moción porque el espíritu de hacer la revisión administrativa no era deshacer pues la Corte Constitucional, porque sabemos que no lo podemos hacer. No es deshacer los actos, las decisiones de un Consejo Transitorio, que lo único que se le está diciendo en este momento al país, a través de este juicio político, es que existe gente intocable, gente que puede decidir lo que le da la gana en este país y que no se lo puede tocar. La Asamblea fue incapaz de llamar siquiera a comparecer a los consejeros de participación del transitorio. Tenemos una Asamblea que tiene el 82% de rechazo en el país. Totalmente. Y en este momento lo que está haciendo es reafirmando ese rechazo. ¿Por qué, por ejemplo, la Asamblea no agilita el tema de INA? ¿Por qué no la Asamblea, por ejemplo, no llama a preguntarle al ministro de Trabajo y al ministro de Finanzas qué pasa con el recorte y el despido masivo de los empleados públicos? Con el pago de las jubilaciones. Con el pago de las jubilaciones. ¿Por qué en estas cosas importantes? ¿Por qué, por ejemplo, la Asamblea, yo me pregunto, ¿por qué a esta ministra que viene a amenazar el 10 de julio, si no me equivoco, el 9 de julio, y que al día siguiente los asambleístas salen desfilando en la fiscalía, ¿por qué no se la llamaba a juicio político por la crisis carcelaria, por ejemplo? Porque el argumento es que el sistema carcelario no está bajo el control del Ministerio del Interior, sino de la Secretaría de Atención Integral a Privados de Libertad. Unos sí tenemos que responder por cosas que no tenemos que responder y otros que tienen que responder por esas otras cosas se empiezan a blindar. Pero es que usted ya le encontró la respuesta a ese dilema, consejera, y son los cálculos políticos. Así es, pero eso la ciudadanía debe de saberlo. La Asamblea debería trabajar para la ciudadanía, para eso se la eligió. ¿Por qué no llaman a estas cosas importantes? El país tiene un problema real, se está muriendo de hambre, no tiene empleo, hay mayor inseguridad. ¿Y qué hace la Asamblea para eso? Sí, de acuerdo, consejera. Hay problemas muchísimo más de fondo que las disputas entre actores políticos y sus intereses
particulares o individuales. Pero ustedes, por ejemplo, no asumen quizás una autocrítica a comportamientos que probablemente pudieron haber sido inadecuados. Es decir, lo que hizo, por ejemplo, el presidente José Tuárez, a quien, digamos, cada vez que tiene una interacción con los medios, hay alguna perla, por lo menos, a destacar, una declaración inoportuna, desacertada, la comparecencia fallida a la Comisión de Participación en la Asamblea Nacional, donde llegó, dijo 2, 3 cosas, les dio la bendición y se fue, que lo asumen como un desplante, por mala que sea, por impresentable que sea. Esta es la Asamblea Nacional que tenemos, es el primer poder del Estado. Entonces, si se les llamó a dar información, yo creo que Tuárez, como lo hizo Walter Gómez, tenía que haber entregado esa información. Esa información creo que debería darle el presidente José Carlos Tuárez. Pero ustedes no le han dicho al presidente, creo que se equivocó. Hemos conversado el tema, pero esas decisiones la toma él y su equipo. En este momento creo que eso debería responderlo él. Yo no puedo responder sobre las actuaciones y las acciones de mis otros compañeros. Más bien un poco explicar qué está pasando en este momento del Consejo, qué está pasando en los plenos, pero además también indicarles cuál ha sido el trabajo que se ha realizado en territorio. Ya nosotros por lo menos hemos podido ya crear un observatorio ciudadano para poder erradicar el tema de la violencia de las mujeres, la ejecución de esta ley, que a mí me parecía un tema bastante complicado, porque al momento de la aprobación en este pleno, a mí hubo algo que me hizo mucho ruido en el oído y creo que la ciudadanía debe saberlo. Existía una consejera que decía que esta ley hay que trabajarla bajo los fundamentos del Acuerdo 2030. Entonces lo que a mí me da mucho que pensar es, ¿por qué yo tengo que trabajar bajo la agenda del Ejecutivo? Yo tengo que trabajar bajo la agenda de la ciudadanía. Pero pueden coordinarla o no. Pero nosotros ella plantea trabajar en una agenda 2030 cuando es el Ejecutivo que reduce el 90% del presupuesto. Cuando ese acuerdo 2030 tampoco está planteando de que se aumente el presupuesto para que se devuelva el presupuesto que se quitó. Entonces, cuando sabemos este tipo de cosas, estamos pensando en que no es que solo los consejeros de mayoría se nos quiere etiquetar en una línea política que no existe. Victoria. Sino los de minoría están intentando plantear o boicotear el Consejo desde dentro de otras líneas que sí existen. Y aupados también por los suplentes, que también están reuniéndose de forma paralela. ¿Qué pasa con ellos? ¿O qué lectura usted le da a esas reuniones del señor Ulloa, de Rivera, de Lupera? Fueron una vez y creo que no volvieron por el vuelto, dicen en mi barrio. Porque no, eso no tiene ni pies ni cabeza. O sea, hay que respetar la normativa. El señor Ulloa es abogado. O sea, yo vengo y a mí me eligen como suplente, pero a mí no me gustan, pues, la gente que está de principal, porque no responde a mi partido político, no responde a mi esquema político. Entonces, así no funciona el país. La democracia es para eso. Nos eligieron de manera arrasadora en las urnas y sin embargo no se quiere respetar la voluntad popular. En este momento lo que tenemos es un golpe de Estado parlamentario, o sea, la asamblea, los suplentes, todo el mundo contra los consejeros del Consejo, los medios de comunicación contra el Consejo de Participación Victoria, Ciudadana. se nos terminó el tiempo. Le pido brevísima la respuesta en menos de un minuto. Entre lunes y martes, ayer el presidente Litardo ha anunciado que entre lunes y martes próximos remitirán a la Corte Constitucional esta intención de modificar la Constitución respecto de las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana. Está claro que no hay consenso político, o mejor dicho, el acuerdo político en la Asamblea no es eliminar el Consejo, sino restar la atribución de designación de autoridades. Y la Corte deberá pronunciarse sobre la vía, enmienda, reforma, consulta popular, lo que sea. Eso no sabemos cómo se vaya a pronunciar la Corte. Una reacción rápida sobre este tema, por favor, y con eso terminamos. El Consejo de Participación Ciudadana es el ente más democrático que existe en este país. Primero, nace desde la Constitución de Montecristi del 2008. Segundo, en una consulta popular el 4 de febrero del año pasado se indica que quiere que sus miembros sean elegidos de diferentes formas. Este 24 de marzo reafirman que sí quieren el Consejo y eligieron a sus miembros. Y se elige a un Consejo de Participación Ciudadana con todas sus competencias, de las designaciones, de crear participación, de fomentar participación, de luchar contra la corrupción y de fomentar la transparencia. Querer irse contra eso es irse contra la democracia. 3 veces, en 3 ocasiones en las urnas, se ha dicho, el pueblo ecuatoriano ha dicho que quiere este Consejo de Participación Ciudadana, y simplemente porque no les gustan quiénes son los consejeros que están ahí,
que no responden a sus intereses políticos ni a sus cálculos políticos, ahora están haciendo lo que están haciendo. Una pregunta que ha sido recurrente durante esta entrevista es qué va a pasar con el contralor, consejera. ¿Van a elegir contralor o no? O eso también, digamos, formaría parte del supuesto desacato el momento de plantearse una elección de contralor definitivo. Creo que podemos conversar en un próximo programa sobre eso. Eso es un tema bastante amplio. Todavía no tiene una decisión. No, estamos haciendo un análisis jurídico para ver cuáles son, hemos pedido justamente ayer la ampliación de cuáles son las autoridades de control que faltan designar y lanzar a concurso de forma inmediata. Correcto, estamos pendientes de aquello. Victoria, gracias por el tiempo, por la gentileza. A ustedes, gracias. En esta charla, en esta conversación, entrevista con Victoria de Sintonio, ella es integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 7 de la mañana con 11 minutos. Pausa en la primera hora.